Hola, buenas tardes a todos. En esta oportunidad hablaremos sobre liderazgo de equipos y quienes van a dar la presentación son la licenciada Natalia Rexud y la doctora Florencia Koch. Bueno, antes que nada, quisiéramos compartir con ustedes como primer punto, cuáles son los desafíos que nosotros pensamos que tiene que ver con el liderazgo hoy en tiempos de COVID. Y para plantear, digamos, esta pregunta, lo que primero nos parece interesante es compartir una analogía que tiene que ver con el impacto que está teniendo las medidas que se han tomado para trabajar y lidiar con esta pandemia en relación a la reducción del cambio climático. ¿Sí? Ustedes habrán visto que en las redes ha empezado a circular algunas fotos, esta es una de ellas, ¿no? Que muestra la reducción de los niveles de dióxido de nitrógeno después de las medidas tomadas en función de la aparición del coronavirus y su expansión en China. Esta es una de las tantas fotos que aparecieron, no sé si habrán visto también, unas fotos tan hermosas de las ciudades vacías, eh, los canales de Venecia. Es un poco, esas imágenes han reflejado ese impacto que ha estado teniendo últimamente en la reducción del cambio climático. Y esto parecería algo tan simple, ¿no? Como una acción en el corto tiempo, podemos decir, en pocos meses, ha impactado ya en algo que se viene trabajando hace tanto tiempo y tan complejo que es, que tiene que ver con la ecología y el calentamiento global. Bueno, esta analogía nos pareció interesante pensarla en relación también a el desarrollo del liderazgo, ¿no? Y ejercer la función de los líderes, cuán simple podría ser y cuán complejo es al mismo tiempo. Simple lo pensamos por un lado porque muchas veces tiene que ver con el sentido común, y simple por otro lado porque ya existen muchos conocimientos desarrollados, es un tema de interés general que se ha venido estudiando ya hace décadas, ya hay evidencias de cuáles son mejores prácticas, eh, cuáles son los conocimientos centrales que se tienen que aplicar en el día a día para ejercer efectivamente el rol de los líderes. Entonces, si lo pensamos por ese lado, sería simple. Pero ¿qué pasa? Que sabemos que hay una brecha importante entre esa teoría y ese conocimiento ya desarrollado con lo que ocurre, digamos, en la práctica, en lo que nos pasa a cada uno de nosotros, donde muchas veces nos damos cuenta que el rol y la función de liderazgo no está bien ejercida, y eso cómo impacta en los resultados, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué? Porque es complejo, no es tan simple como tampoco lo es lo que tiene que ver con la ecología, ¿no? Entonces tiene que ver con la naturaleza del cambio, de las cosas que tienen que ocurrir, de las habilidades que se tienen que poner en juego, de los comportamientos nuevos que se tienen que desarrollar, para que exista una real transformación de las dinámicas de grupo y de los líderes que ejercen influencia sobre esos grupos. Entonces, también uno de los desafíos tiene que ver con esto, con la brecha, con achicar la brecha entre lo que ya se sabe y lo que se aplica. Y también quería compartir con ustedes esta frase, que está escrita por una escritora, valga la redundancia, estadounidense actual, especialista en temas de transformación, liderazgo, crisis y resultados. Y dice así: organizarse es un impulso profundo. La historia de la vida es una historia de organización, desorganización y reorganización. La vida abre paso a un mundo de posibilidades a través de nuevos patrones de conexión. Y esta frase nos disparó, digamos, la reflexión de que hoy estamos en una situación, digamos, ya sabemos que es, podemos decir, caótica, pero es un túnel en definitiva. Esto va a terminar algún día va a terminar, en el corto, mediano, largo plazo va a terminar, vamos a contarles
le decía a mis hijas, a un momento les vas a contar cuando vos estabas recluida en tu casa, porque había un virus dando vueltas, ¿no? Entonces, esto es un túnel, no es un pozo. Y vamos a apostar, y esa es la otra reflexión, a que esta experiencia sea una oportunidad, a que esta desorganización, por llamarlo de alguna manera, estamos viviendo, sea una oportunidad para capitalizar las prácticas que se están poniendo en juego, las soluciones que se están ensayando, los nuevos comportamientos que se están requiriendo, para que nos lleve a un estadio mejor, ¿no? Que esto sea un ensayo para construir un sistema de salud más sustentable, de mayor calidad y seguridad para nuestros pacientes. Y en esto es el segundo desafío. Uno dijimos que es achicar la brecha y el segundo es los líderes tienen un rol protagónico en este proceso y en este camino de transformación. Entonces, vamos a ir a algo bien concreto. Los desafíos de los líderes, ¿qué es lo que importa? ¿Qué es lo que le importa a la gente, a las personas, a esas personas en quienes esos líderes ejercen influencia para llegar a alcanzar algún resultado? ¿Qué le importa a los equipos? Y acá hay como, pusimos 10, tratamos de sintetizarlo con un decálogo, y que esto reúne mejores prácticas, conocimiento ya desarrollado, y lo que se está diciendo hoy en día, expertos en la materia de líderes, de ejercer el rol del liderazgo en momentos de crisis. Uno es leer la situación, lo que vivimos, la vida cotidiana, aplicando una mirada sistémica. Esto no alcanza con buscar en el reservorio de recursos soluciones ya ensayadas y realizadas anteriormente. Estamos en un periodo, digamos, de incertidumbre, de miedo, de temor, de ansiedad, de angustia, de pánico. Todo esto se está viviendo por lo complejo que implica, digamos, solucionar y atravesar esta situación de la pandemia. Entonces, hay que, los líderes están llamados a empezar a aplicar, y de manera cada vez más sistemática, una visión más sistémica. El manual se quemó, entonces hay que construir soluciones a estos problemas complejos, y las soluciones se construyen en equipos. Y qué mejor que esto que estamos haciendo nosotros ahora tiene que ver con esto, es trabajar de manera colectiva para desarrollar nuevas soluciones. Nosotros vamos a compartirles parte de esto, son ingredientes para que ustedes puedan llevarse el día de mañana a sus espacios laborales y puedan ensayar recetas de acorde a su realidad. Y ojalá que puedan construir nuevas recetas, y que eso también, los aprendizajes sean socializados. Entonces, primer punto, mirada sistémica. Esto implica un liderazgo adaptativo, ¿sí? Así dicen los libros, desde el punto de vista conceptual. Segundo punto, habrán escuchado hablar, hasta en los medios, dicen, prepararse para lo peor y esperar lo mejor. Esto tiene que ver con una actitud de poner en juego todo, prepararse para lo que hay que realizar, tener un plan de trabajo, tomar decisiones, planificar, ser flexibles, porque las decisiones de hoy quizás notamos que no sirven para mañana, entonces ser flexibles y volver a recalcular. Pero, como dice, esperar lo mejor, con una actitud. La actitud contagia. Hablando mucho de contagio, la actitud contagia. Entonces, si tenemos un líder que no transmite la mejor energía, se muestra tenso, nervioso, que no sabe, que no puede, que está en un pozo y no en un túnel, eso se transmite a los equipos y eso impacta en el desempeño. Entonces, no olvidemos eso. Tercer punto, foco en organizar el trabajo individual y colectivo. La gente necesita saber qué tengo que hacer, cuál es mi rol y cuál es mi contribución al equipo y a los resultados. Y esto es dinámico. Hoy es esto, mañana es lo otro, con lo cual hay que dialogar constantemente. 4. Revisar el contrato psicológico. La relación laboral hay un contrato formal y un contrato psicológico, un contrato de expectativas. Yo te doy algo y espero algo a cambio. Eso está quebrado porque cambió las circunstancias, las necesidades se han modificado. Si recuerdan la pirámide de Maslow,
hay que revisitar cuáles son las necesidades y las expectativas de las personas, foco en las personas, foco en la tarea y foco en las personas. Diálogo. 5. Preservar la seguridad psicológica, otro concepto clave. Amy Edmondson es una también especialista en esto y desarrolló este concepto, así que recomendado que lo busquen quien quiera saber más de este tema a través de esa persona. Asegurar un clima de trabajo donde puedo hablar y no tengo miedo de decir que no sé, que no puedo, que quiero llorar, que estoy angustiada, que me preocupa mi familia, mis hijos, que me contagie. Entonces, dejar otra vez diálogo y dar un espacio para que haya una conversación transparente y sentirnos de que podemos equivocarnos, que vamos a poner lo mejor, pero que no por eso voy a ser castigado. 6. Informar y transmitir confianza. También es sistemático y diario, hay que informar, decir lo que se sabe y lo que no se sabe también. Eso es transmitir confianza, es decir, yo puedo, yo no puedo, yo sé, yo no sé, esto sí lo sé y esto no lo sé, y eso construye confianza. 7. Señalar el rumbo, comunicar, imaginar el futuro juntos. Esto es el concepto de túnel y no de pozo. Decir, bueno, hoy estamos acá, pero recordemos cuál es nuestro propósito. No va, la idea es hacer todo lo mejor que podamos y sin morir en el intento, y para eso estamos trabajando juntos, y juntos vamos a poder más que individualmente. 8. Atender el bienestar físico, psíquico y emocional. Somos seres multidimensionales. No podemos arrancar el día sin saber cómo está la persona, cuáles son sus preocupaciones, si tienen los recursos necesarios para cuidar y preservar su integridad física, psíquica y emocional. 9. Estar presente, visible y disponible. Otra vez, la presencia no significa el cara a cara, es lo ideal, pero estar presente, estar disponible, escuchar abiertamente y mostrarse respetuoso a lo que le pasa al otro, empático y preocupado de que esté bien el otro. Hay necesidad imperiosa de la conexión y el sentirse escuchado y comprendido. Y el autoliderazgo, que no es menor. No puedo cuidar, ni proteger, ni ser operativo si no soy consciente también de mis propias limitaciones, ¿no? Se habla de cuidar al cuidador. Bueno, el líder también es persona, le pasa todo lo que le pasa al resto de los seres humanos. Entonces, es importante que sea consciente de también qué le pasa, porque eso, sin querer, lo va a transmitir al resto del equipo, y si no es consciente y reflexiona sobre su propia condición, va a impactar y no va a poder gestionar sobre eso. Hay una encuesta desarrollada por Gallup que dice así: hay 4 preguntas que los líderes deben poder responder para saber cómo estoy haciendo las cosas. Y esta es la primera herramienta. ¿Mi jefe tiene un plan de acción claro en respuesta al COVID? ¿Me siento preparado para hacer mi trabajo? ¿Mi supervisor me mantiene informado sobre lo que está sucediendo? ¿Y mi organización se preocupa por mi bienestar general? Estas 4 preguntas tienen que poder ser respondidas de manera positiva, porque esto hace a la confianza, a un clima de compasión, a un sentimiento de estabilidad y esperanza, que son valores que hoy todas las personas tienen presentes dentro del ámbito laboral. Y ahora le cedo la palabra a Florencia, que va a compartir otras herramientas. Bueno, buenas tardes. Bueno, les cuento que yo soy médica clínica y vivo en Tucumán, en el norte de Argentina. Trabajo en un hospital público de 350 camas, y estamos trabajando fuertemente para prepararnos para la emergencia de COVID, que ya empezó. Y entonces, un poco mi idea y la de Nati era compartir algunas herramientas de liderazgo que nos parece que pueden resultar útiles durante esta contingencia tan inesperada y que nos lleva a los apurones para poder organizarnos, ¿no? Uno de los grandes desafíos que tenemos en este momento es acelerar el paso en la organización de nuestros equipos para que nuestros equipos logren todo lo que necesitamos hacer para que un equipo funcione. Algunas de las 3 herramientas que les queríamos mostrar de liderazgo son estas. Una son las reuniones de briefing, que son reuniones básicamente donde el equipo se organiza. Es una reunión donde el equipo
comparte el plan para el día. Y el otro día, empezando a organizarnos en el hospital con las capacitaciones y estando un poco con la gente en la trinchera, vemos cómo este tipo de reuniones donde nos sentamos con la gente y pensamos en cómo va a ser el día y qué recursos vamos a necesitar y qué cosas nos están faltando a nivel de capacitación o a nivel de elementos de protección personal o a nivel de lo que queremos lograr en el día, o qué dudas o qué situaciones, como decía Nati, psicológicamente nos están afectando, son algunas de las cosas que podríamos charlar en estas reuniones de tipo briefing, que no son pases de guardia, sino que son reuniones donde el equipo reflexiona y se organiza sobre cómo va a ser su día. El otro día hablábamos con uno de los grupos de la emergencia de nuestro hospital, y hablábamos con la gente, los médicos, que estaban súper asustados con todo lo que se viene, y con la jefa de la guardia, y les comentábamos que hacer este tipo de reuniones podría resultar súper útil a la hora de, por ejemplo, organizarnos en quién va a ser la persona que se encargue de conseguir los elementos de protección personal en el día, que probablemente no sean los mismos que venían funcionando antes, sino que necesitemos designar una nueva persona o generar un nuevo rol a alguien más para que esto sea eficiente. Esto es algo que preocupa mucho hoy en día en la trinchera. La gente quiere cuidarse para cuidar a sus familias también. Así que nos parecía que esto era uno de los temas importantes de charlar en estos briefings. Lo otro es ver cómo está compuesto el equipo. Probablemente en estos días los equipos vayan cambiando, la gente se vaya enfermando o se vaya necesitando entrar en cuarentena, y entonces los equipos van a ser nuevos con gente dinámica que no conocemos. Entonces en estas reuniones de briefing va a ser importante conocernos, va a ser importante presentarnos, va a ser importante definir nuevos roles, va a ser importante dejar en claro cómo nos encontramos y hacer un pequeño abrazo colectivo para poder largar el día. Algunas de las cosas que podemos charlar entonces en estas reuniones son estas, ¿no? ¿Quiénes son los miembros de nuestros equipos? Si todos están en la misma página, ¿no? Si todo el mundo entiende bien cuál es su tarea. Por ahí, en algunos hospitales en España y en Italia están colaborando especialistas que no tienen muy claros a veces algunas funciones clínicas o de emergencias, y a lo mejor necesitan ser convocados para distintos roles, y entonces ese es el momento para clarificar ese tipo de cosas. Un poco cuál es la disponibilidad de personal que tenemos, y sobre todo de recursos. Otra de las herramientas que les queríamos contar son los huddles. Los huddles son como esos timeouts, los momentos donde decimos un momento tiempo fuera, cuando estamos muy desorganizados y hay mucho ruido y la guardia se nos ha colapsado y necesitamos hacer un timeout, un momento de reflexión y decir, a ver, momento, reorganicémonos, veamos cómo vamos a redistribuir esto, qué pacientes podemos sacar del shock room o qué pacientes están esperando. Es un momento de reflexión donde nos reorganizamos, somos todos, y sirven para justamente esto, volver a repartir las cartas y organizar todo el equipo de nuevo, ver cómo estamos funcionando y en función de eso hacer una nueva organización. Le contaba ya a Nati que en el hospital nosotros teníamos algunos problemas con respecto a la comunicación entre nuestras áreas críticas, que son varias. Nosotros tenemos 4 áreas críticas, y la guardia. Teníamos problemas de conflictos personales entre la gente, problemas para el flujo, el egreso de pacientes de la guardia, colapso de la guardia, etcétera, etcétera. Y entonces lo que ideamos fue hacer un huddle diario a las 10 de la mañana, todos los jefes de las terapias y el jefe de la emergencia, el jefe de la guardia de ese día, se reúnen de manera presencial. Y como verán, todas estas herramientas tienen esta característica del face to face, ¿no? Del cara a cara. En este momento, donde todos estamos más bien por internet y por pantallas, la reunión cara a cara, manteniendo, por supuesto, nuestra distancia social y todo esto para cuidarnos, sigue siendo irreemplazable. Da tranquilidad al equipo. Desde que nosotros implementamos estos huddles a las 10 de la mañana, han mejorado muchísimo las relaciones entre los jefes de las terapias, el flujo de pacientes, logramos una comunicación mucho más fluida y efectiva, y es mucho más sencillo y más efectivo el flujo de los pacientes desde que lo hemos implementado. Y una de las cosas que se puede hacer es que estos huddles sean lo que se llama escalonados, o sea, no necesariamente
los podemos implementar en un área o con un equipo, sino que a medida que surgen necesidades en estos pequeños huddles, de, por ejemplo, conseguir nuevos recursos o de lograr algún permiso de la dirección o lo que fuere, bueno, este huddle genera un nuevo huddle más arriba en la alta gerencia o en la alta dirección para conseguir nuevos compromisos y nuevas facilidades para poder funcionar. Así que estos huddles pueden ser escalonados y pueden ser hechos por equipos. Y la tercera herramienta que les queríamos mostrar es otra de las reuniones presenciales que los equipos sanamente deberíamos hacer y que la verdad que es la que probablemente más nos cueste porque es bastante contraintuitivo para nuestra cultura, pero que es muy sano y es preguntarnos, hacer lo que se llama un debriefing, una reflexión sobre cómo fue el día. Y esto yo creo que va a ser súper importante a la hora que terminen nuestros turnos, en las emergencias o en los equipos de soporte, de reunirnos todos juntos y preguntarnos cómo fue el día, cómo estamos, si estamos listos para seguir, si algo falló, si hay algo que tengamos que mejorar. Nosotros en el hospital tuvimos hace poco un evento relacionado ya a COVID, tuvimos una paciente internada en una terapia sin saberlo y mucha gente estuvo mal preparada desde el punto de vista del uso de EPP, y entonces esa circunstancia debería generar un aprendizaje para que no se repita en la próxima situación. Así que bueno, de la manera más práctica que pudimos pensarlo, queríamos ofrecerles estas 3 herramientas que nos parecen que pueden llegar a ser útiles. Estas son algunas de las fotos de nuestros equipos, acá a la izquierda. Este es un equipo que hemos estado capacitando la semana pasada en el hospital en uso de elementos de protección personal, y la verdad es que el vernos la cara a los líderes, el estar haciendo con ellos, que la gente se pueda sacar las dudas, que sepa transparentemente cómo tienen que hacer las cosas, cómo protegerse, estar preparados, baja muchísimo el nivel de ansiedad y de angustia del personal, y la verdad que nos prepara para lo que se viene. No quisiéramos ver caras como las personas del año del Time, nos gustaría ver caras como las de la derecha, con gente que esté lista para enfrentar lo que se viene, y como dice Nati, con la necesidad de ser transparentes, de saber trabajar en equipo y con la necesidad de saber transmitir la calma que la gente necesita por parte de nosotros los líderes. Yo quisiera hacer una consulta, a ver, en la experiencia de ustedes, ¿cómo manejan el cambio tan rápido cuando día a día las circunstancias van cambiando? Digamos, es una velocidad que impide medir el impacto a veces de las decisiones tomadas en un mismo día, ¿no? ¿Cómo manejan la comunicación, por ejemplo? Claramente no es sencillo. Nosotros nos estamos manejando, teniendo como líder de todo el proceso al Comité de Control de Infecciones en el hospital, que en este momento es el que baja las guías y las recomendaciones de lo que tenemos que hacer, pero naturalmente surgen líderes naturales en los distintos sitios de trabajo que vamos tratando de coordinarnos para colaborar y sumar. No es sencillo, el abarrotamiento de información que tenemos a veces nos resulta contraproducente, ¿no? Y hay momentos que creo que todos hemos tenido necesidad de desconectarnos un rato para no caer en el pánico, pero bueno, nosotros estamos guiándonos por las directrices del ministerio y de nuestro comité provincial y del hospital. Para complementar, digamos, teniendo como eje prioridad que hay que informar constantemente, y como tú has dicho, digamos, los que son constantes, están los líderes, que tienen que ser los principales voceros, y después es apoyarse en los canales de comunicación formal de la institución, ¿no? Siempre tener presente que hay que, las 3 R's, de revisar la información constantemente, repetir la información que es crítica y clave para que se incorpore, y reforzarlo también, ¿no? O sea, hay que revisar, repetir, reforzar toda la información que es crítica. Y esto es, por eso estas herramientas y que se implementan en hospitales importantes a gran escala, porque permiten en tiempo real y con una dinámica muy simple que las personas sepan lo que tienen que saber, el inicio de un turno, en el medio de un turno se ocurrió algo, o al balance. Uno de los problemas que se detectaba, cualquiera de las dos, me pareció excelente y muy lúcida la presentación y con herramientas
muy asertivas estas 3 herramientas a la hora de ponerlas en práctica. Son, digamos, amables, son económicas y son efectivas. Yo estaba leyendo un trabajo en Inglaterra, justamente, con el tema del espacio que existía para el profesional de la salud en esta rotación que hacían mención por la dinámica que tiene una pandemia, y la pregunta era cuáles son los espacios que se generan en medio de una pandemia que existen. Por ejemplo, una de las propuestas que hizo el NICE en Reino Unido era generar abierta una línea tipo call center, que era la persona en el mismo hospital y estaba en estos grupos dirigidos, para poder hacer un llamado, porque el profesional de la salud, enfermeras, administrativos, todos, en medio de la crisis, es comprensible que se agota en ese momento, y no se sabe cuándo ese agotamiento se va a producir de forma abrupta y masiva, generando en escala una contingencia en el equipo de trabajo y una multiplicidad de indemnidades sumadas. ¿Qué tipo de canal ofrecen para registrar esa comunicación que también es emergente dentro de la emergencia? No, simplemente, digamos, no necesariamente tengamos la respuesta y definitivamente no tenemos experiencias locales. Creo que lo que vos comentás en NHS es claramente uno de los mejores sistemas de salud del mundo, así que definitivamente es una circunstancia oportuna, bastante concreta. Tratando de pensar respuestas para estas circunstancias de exigencia para el sistema de salud y para los profesionales, la semana que viene, el jueves, el miércoles que viene, probablemente le pedimos a José María Miras de España que presente sobre herramientas que están difundiendo en ese país para ayudar al profesional de la salud y que contribuya adecuadamente a lo que está ocurriendo y evitar ser una segunda víctima, ¿no? Tanto ante eventos adversos como a ser parte de la epidemia como afectado. Porque probablemente no creo que en nuestro país haya una herramienta, regionalmente, ¿no? Porque ya hay algunas personas en la región que están escuchando, que tengamos herramientas para contarte que tengan ese nivel de práctica. No sé, Florencia o Natalia, ¿quieren comentar algo más? Una que había ofrecido el Reino Unido por costo, efectividad y por accesibilidad, no obstante no ser una tecnología sanitaria, digamos, que entra en el nomenclador de acceso de cobertura, eran los iPads, el tema de la imagen, Sí. la posibilidad de adquirir audio y video en ocasión de pandemia, en encierro, porque claramente el disparador que a vos te generaba también en los costos de salud de una pandemia, que si bien no los contemplás, este trabajo lo que hacía era una referencia a cómo bajaba el impacto posterior, porque es una cosa que también hay que contemplar, que después de la pandemia hay todo un pasivo en la población del human resource que vos tenés, como así también en el mismo paciente, o sea, hay todo un concepto que excede lo bioético, que alcanza la economía del sistema también. Estaban puestos como una especie, se llaman de workstations, que eran como iPads en lugares íntimos, es decir, para el staff, donde el staff podía hacer un llamado, o podía hacer un FaceTime, no era Zoom, era un FaceTime, con costos, con accesibilidad a Internet, o sea, que daban garantido todo el acceso del profesional de la salud para con su familia en el afuera, porque uno de los criterios que este trabajo mencionaba era que mermaba la capacidad de contención, inclusive en el más apto de todos, o inclusive en el que primero se presentaba a la primera línea de fuego y era su primer día. Ustedes mencionaron algo rotundo y que es así. En los crisis team, una de las primeras cosas que se hace es dividir a los equipos de trabajo. En este sentido, cuando entra la camada del equipo de trabajo, que es el primero que va a soportar, se espera o hay una perspectiva de una evaluación que esta persona va a aguantar un tiempo X moralmente estable. Como eso se comprobó que no se puede ni asegurar en el momento uno, porque esto es una crisis, una pandemia y no se puede evaluar, habían generado estaciones de trabajo, ¿correcto? Y eran estaciones íntimas donde se podía hacer ese call center llamado. Esa es una herramienta que estaba promoviendo el NICE, barata, barata si la hay. Sí, barata para su realidad, ¿no? Pero bueno, muy buen comentario y gracias. Y creo que, digamos, si bien la idea era tratar de tener esta circunstancia medio unidireccional en compartir herramientas previamente definidas, creo que el aporte que hace, creo que es María Isabel, es muy oportuno y habla un poco de la diversidad de iniciativas que tenemos que llevar adelante, ¿no? Gracias por su tiempo, gracias por su atención, y los esperamos mañana para trabajar herramientas de comunicación efectiva. Adiós y buenas tardes a todos.